Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos todos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Este va a ser un estudio muy intenso, pero muy informativo. Antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. La venida engañosa de Satanás. Hoy vamos a estudiar todo lo que está escrito sobre la sexta trompeta, el sexto sello y la sexta copa de ira. Estas tres cosas se alinean y forman el número 666 en el libro de Apocalipsis. No dejes que nadie te diga que no es necesario estudiar el libro de Apocalipsis, hermanos. La iglesia será arrebatada al cielo antes de la manifestación del anticristo. Esa es una doctrina de demonios. Está escrito que nuestra reunión con el Señor sucederá después de que se haya manifestado el anticristo, el hijo de perdición, el adversario que se opone y se levanta contra todo lo que es Dios o es objeto de culto, como dice 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo para todos nosotros, los siervos de Dios. Apocalipsis 1:1. Todo siervo de Dios debe conocer las profecías escritas en ese libro. Esas profecías sellan nuestras mentes con la verdad. En Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo nos revela que Satanás es el anticristo y que vendrá a la sexta trompeta, sexto sello y sexta copa. Eso forma el 666. En Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo también nos revela que Él vendrá después de la aparición del anticristo, a la séptima y final trompeta, séptimo sello y séptima copa de ira. 777. ¿Cuál viene primero? El 6, correcto. Eso ya lo aprendimos en el previo estudio titulado El fin de toda carne a la final trompeta. Les recomiendo que estudien ese estudio primero. También les recomiendo el estudio titulado La identidad del anticristo revelada en la Escritura, partes 1 y 2. Habiendo dicho esto, comencemos el estudio. La sexta trompeta. Satanás es el anticristo que muy pronto vendrá en persona. Su espíritu anticristo ya está en el mundo, engañando a muchos, como dice 1 Juan 4:3. Pero él mismo se manifestará en persona cuando suene la sexta trompeta. Entonces, se vuelve muy importante conocer todo lo posible sobre la sexta trompeta del libro de Apocalipsis para que el diablo no pueda engañarnos cuando venga. Vámonos a Apocalipsis 9:13 y aprendamos qué va a suceder cuando suene la sexta trompeta. Apocalipsis 9:13 dice: El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. El número 4 representa la creación en la Escritura y los cuernos representan poder. Dios tiene todo el poder sobre su creación y está en control de todo. Así que no hay necesidad de sentir miedo ni de anhelar escapar la gran tribulación de Satanás en un falso rapto secreto. Nuestra victoria sobre la bestia está garantizada por Dios mismo, pero con una condición: si es que guardamos su palabra y perseveramos en ella hasta el fin, como dice Mateo 24:13 y Apocalipsis 3:10. ¿Qué le estaba diciendo la voz del altar a este sexto ángel? Sigamos leyendo. Versículo 14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Grábense la palabra desata en sus mentes. La vamos a estudiar más adelante. Estos cuatro ángeles representan a todos los ángeles caídos o demonios del diablo que serán desatados sobre la creación cuando comience la gran tribulación de Satanás.
Eso lo iremos viendo en el transcurso de este estudio. Estos ángeles caídos van a volver a bajar a la tierra a tomar mujeres, como lo hicieron en los días de Noé en Génesis 6. Eso también lo aprenderemos más adelante. Espiritualmente hablando, las mujeres son las iglesias. Los ángeles caídos vendrán a engañar a todo el que no tenga el sello de Dios en su frente, que simplemente es la verdad en su mente. Apocalipsis 9:5. Muchos cristianos que no han estudiado la palabra de Dios serán engañados por el diablo y sus demonios y apostatarán de su fe en Cristo. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo? En los postreros tiempos, en esta última generación, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuándo sucederá esto? En los postreros tiempos, en esta última generación. Ya estamos en esta última generación, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11:10 que la mujer, que es un símbolo de la iglesia, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, que quiere decir que debe llevar a Cristo, la verdad, en su mente, por causa de los ángeles. ¿Y qué representa el río Eufrates? El río Eufrates fluye en el centro de Irak, cuyo nombre bíblico antiguo es Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión en hebreo. Espiritualmente, el río Eufrates simboliza una línea divisiva entre la verdad de Dios, que es el sello de Dios, y la confusión del diablo, que es la marca de la bestia. Aquí esta línea es quitada y toda la confusión del diablo y sus demonios es desatada sobre la creación. Esa confusión demoníaca no podrá engañar ni a un solo escogido de Dios que está sellado con el sello de Dios, con la verdad en su mente. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Uy, eso suena horrible. Lean con entendimiento. Estos ángeles ya han sido preparados de antemano para ser desatados cuando suene la sexta trompeta. La hora, el día, el mes y el año son 4 cosas que representan el instante en que Satanás y sus demonios serán desatados sobre la creación. Solo Dios conoce ese instante. Estos demonios serán desatados sobre toda la creación al comienzo de la sexta trompeta y de la gran tribulación, pero se manifestarán en persona a la mitad de la gran tribulación. El diablo y sus demonios ya están en el aire, en las regiones celestes, como dice Efesios 2:2 y 1 Tesalonicenses 4:17. Ellos ya están en el aire engañando al mundo entero y propagando todo tipo de engaño, perversión y maldad. Pero Dios les pone un límite. El engaño, la perversión y la maldad se intensificarán cuando suene la sexta trompeta y llegarán a su máximo cuando Satanás y sus demonios se manifiesten en persona a la mitad de la gran tribulación. Eso es lo que va a traer el fin. Por eso el Señor dijo en Mateo 24:11 al 12 y en Mateo 24:21 que durante la gran tribulación muchos falsos profetas, que son falsos maestros, engañarán a muchos, y que por haberse multiplicado la maldad, llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno, llamando mentira a la verdad y verdad a la mentira, el amor de muchos se enfriará. Es decir, muchos cristianos, a causa de su ignorancia escritural, serán engañados y apostatarán de su fe en Cristo. Por su ignorancia, ellos dejarán a Cristo, el primer amor de todo creyente. Durante la gran tribulación habrá engaño, maldad y perversión como nunca lo ha habido antes. Dios vendrá a castigar a todo el que participe de estas maldades. Por eso será un tiempo de angustia como nunca antes. La venida de Satanás también causará la venida del Señor, para acabar con el engaño, con la maldad y la perversión.
Toda carne será transformada cuando suene la séptima y final trompeta y el Señor regrese a reinar la tierra. Eso también lo aprendimos en el previo estudio, el fin de toda carne a la final trompeta. Sigamos analizando Apocalipsis 9:15. Aquí dice que va a matar 1/3 de los hombres. Matar debe entenderse como matar espiritualmente con engaño. Está escrito en Apocalipsis 9:5 que el diablo y sus demonios no podrán matar a nadie físicamente durante la gran tribulación. La muerte será espiritual y será causada por el engaño. Esa será la gran apostasía escrita en 2 Tesalonicenses 2:3, 1 Timoteo 4:1 y 2 de Pedro 2:1. La tercera parte en esta cita es una referencia a todos los que serán engañados. Tiene una conexión con la tercera parte de las estrellas, que fueron engañadas por el diablo en el cielo, como está escrito en Apocalipsis 2:3-4. Por eso, cuando lean que la tercera parte de los árboles fueron quemados, o que la tercera parte de los peces de las aguas murieron, deben entender que espiritualmente se refiere a todos los que serán engañados. La frase "la tercera parte" aparece 9 veces en Apocalipsis. El número 9 representa el juicio de Dios en la Escritura. Todo el que se deje engañar del diablo y se rebele ante Dios recibirá un juicio muy severo, la ira de Dios. Maravillosa es la palabra de Dios, hermanos. Bueno, ¿quiénes son estos ángeles que serán desatados? Vámonos a Judas 1:3. Los ángeles desatados. Solo hay un grupo de ángeles que actualmente están atados y que ya han sido sentenciados a la muerte eterna. ¿Por qué están atados y sentenciados a morir eternamente? Por lo que hicieron en los días de Noé. Eso lo analizaremos brevemente. Estos ángeles perversos son adoradores de Satanás y operan junto a Satanás en las regiones celestes, invisibles, en el aire. Pero también hay otros adoradores perversos de Satanás que operan en este mundo visible. Judas habló sobre todos los adoradores del diablo. Judas 1:3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender significa luchar por y defender nuestra fe. No dejes que ningún enemigo de Dios, hombre o demonio, te engañe con sus filosofías, sus falsas doctrinas o sus tradiciones en estos postreros días. Defiende tu fe y la verdad de Dios. Mantente firme en lo que la palabra de Dios dice y manda. Recuerda que el corazón del hombre sin Dios es engañoso y sus caminos engañosos conducen a la muerte. Proverbios 11:19. Seguimos, versículo 4. Pongamos mucha atención. Aquí Judas va a hablarnos de los adoradores de Satanás en este mundo visible. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan al Padre y al Hijo. Aquí hombres es genérico y debe entenderse como personas. Se refiere a hombres y mujeres impías. Estas personas impías son los enemigos de Dios y de los santos. Ellos se han infiltrado en la iglesia encubiertamente y no pertenecen a la familia de Dios. Son adoradores de Satanás y su perversión. Aquí la palabra encubiertamente significa que su infiltración dentro de la iglesia es una conspiración en contra de la iglesia, que ya fue planificada de antemano, desde el asesino y mentiroso Caín. Comparen esto con 2 de Pedro 2, 1-19.
Estos enemigos ya fueron destinados para ser condenados desde antes, dice aquí. La palabra traducida antes se refiere a la antigüedad o al principio. Estos impíos adoradores de Satanás ya fueron condenados en la eternidad pasada. Veamos el significado de la palabra antes. Es la palabra Strong's G3819, palai, probablemente otra forma de G3825, a través de la idea de retrocesión, adverbialmente, anteriormente o relativamente en algún momento desde entonces, elípticamente como adjetivo antiguo, cualquier momento, hace mucho tiempo de antiguo, en el tiempo pasado. Está hablando aquí de la eternidad pasada, hermanos. Para entender las profundidades de esta cita, primero hay que entender que la Tierra tiene 3 edades o 3 mundos. En el principio, o tiempo antiguo, hubo un primer mundo antes de este segundo mundo actual, como dice 2 de Pedro 3, 5 al 8. Dios creó a todos sus hijos en el principio. Todos nosotros preexistimos como ángeles o estrellas y vivimos con Dios en ese primer mundo, aquí en la tierra. Job 38, 7. En ese primer mundo la tierra era un paraíso, pero hubo una rebelión contra Dios que causó la destrucción de ese primer mundo. Por eso la tierra estaba bajo agua en Génesis 1:2, pero en Génesis 1:1 Dios no la creó así. Bueno, Satanás y sus adoradores impíos se rebelaron en ese primer mundo. Engañaron a 1/3 de las estrellas del cielo o hijos de Dios e hicieron que ese tercio siga y adore al diablo con engaño. Sigan y adoren al diablo en vez de seguir y adorar a nuestro Padre Celestial. Apocalipsis 12, 3 al 4. La historia se va a volver a repetir en este segundo mundo. Ese mismo tercio ha nacido en la carne en esta última generación y se volverá a dejar engañar del diablo y sus adoradores. Eso está revelado en Apocalipsis 8. Por eso también leímos que cuando suene la sexta trompeta, van a matar a 1/3 de los hombres. Seguimos. En vez de destruir a 1/3 de sus hijos, Dios, en su infinita misericordia, destruyó ese primer mundo y estableció este segundo mundo o segunda edad, donde todas las almas de los hijos de Dios se encarnan y nacen inocentes y sin memoria del principio. ¿Para qué? Para ser probados. Hebreos 2:14, Apocalipsis 12:4. El mismo Verbo de Dios también se encarnó y vino a este segundo mundo a morir por todos los hijos que escojan la vida en vez de la muerte en este segundo mundo actual. Eso está en Juan 1:14. El número 14 significa salvación, hermanos. Satanás fue sentenciado a la muerte eterna por esa rebelión. Ezequiel 28, 18 al 19. A los demás hijos les fue dado una oportunidad de un nuevo comienzo al nacer inocentes en la carne, sin ninguna memoria de lo que hicieron en el primer mundo o primera edad. Eclesiastes 1:11. Los adoradores impíos de Satanás se han encarnado en este segundo mundo. Ellos son los queneos, que niegan a Cristo. Por favor, vean Apocalipsis 2:9 y 3:9. Ellos son los descendientes de Caín. Dios es justo. También les dio la misma oportunidad de arrepentirse y de ser salvos al aceptar a Jesucristo, el Mesías Salvador, en este segundo mundo. Pero, ¿cómo escapará la condenación del infierno esta raza de serpientes que adoran a Satanás? Como dice Mateo 23:33. ¿Cuánto es 2 por 3, 3, 3? Es 666, exacto. Ellos nacen por la línea de Caín, el primer asesino y mentiroso. Caín fue un hijo de Satanás, como dice 1 Juan 3:12. Los queneos mentirosos, perversos y malditos son los descendientes de Caín, la raza escogida del diablo que propaga toda la mentira
perversión y maldad en este segundo mundo. Todas las almas son de Dios, dice Ezequiel 18:4. Cada alma que ha venido a este segundo mundo debe escoger entre Dios o Satanás. Debe escoger entre la justicia o la maldad. Debe escoger entre la vida eterna o la muerte eterna. Si hay cosas que no entiendes, guárdalas por ahora y pide entendimiento a nuestro Padre Celestial. Él te lo dará. Seguimos. Hubieron hijos de Dios o ángeles que no se rebelaron ante Dios en ese primer mundo. Ellos fueron fieles a Dios y por eso Dios los predestinó para salvación eterna en este segundo mundo. Como dice Romanos 8, 29 al 30. Ellos son los escogidos de Dios, que nunca han doblado rodilla ante Baal, que es Satanás. Como dice Romanos 11, 4. Asimismo, los ángeles impíos que negaron a Dios y adoraron a Satanás en el primer mundo, también se han encarnado para una oportunidad de salvación, pero siguen negando al Padre y al Hijo en este segundo mundo. Ya les dije quiénes son ellos. Ellos son los impíos de Judas 1:4, que ya han sido predestinados para la destrucción eterna. Ellos se oponen a los escogidos de Dios. Por eso se han infiltrado en la iglesia del Señor. Sin embargo, Dios es misericordioso. Si alguno de ellos se arrepintiere de sus malas obras y aceptare al Mesías Jesucristo, Dios lo aceptará en su reino. La salvación está abierta para todo aquel que en él crea, dice Juan 3:16. Toda alma que nace en la carne tiene oportunidad de salvación si se arrepiente de sus pecados y recibe al Mesías Salvador, al Señor Jesucristo. Para no desviarnos más del tema principal, les recomiendo el estudio titulado Las 3 edades de la tierra, partes 1 y 2. Seguimos. Hubo un grupo de ángeles perversos que no esperaron la encarnación, sino que en desafío a Dios bajaron a la tierra para tratar de truncar el plan divino de Dios. Ellos cayeron del cielo y ahora son demonios que están sentenciados a morir eternamente. ¿Por qué? Porque Dios no perdonó esa blasfemia. Por eso los condenó a la muerte eterna. Estos son los ángeles caídos que serán desatados cuando suene la sexta trompeta. Vamos a leer sobre ellos brevemente en este libro de Judas. Seguimos. Con todo este entendimiento que nos da el Espíritu Santo de Dios, sigamos estudiando sobre los impíos adoradores del diablo. Regresemos a Judas 1:5 y dice: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Egipto es un símbolo que representa cautividad. Los que no creyeron las promesas de Dios, aun después de haber sido salvos, no entraron en la tierra prometida. Ellos murieron por su incredulidad. Asimismo, todos los cristianos que no crean las promesas de Dios, que Él nos protegerá durante la hora de la prueba, como dice Apocalipsis 3:10. Serán engañados por Satanás y sus ángeles caídos y experimentarán una muerte espiritual. Ellos tampoco podrán entrar en la tierra prometida, en la eternidad, cuando el Señor venga. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos para nuestras almas. Judas nos recuerda que la salvación común y sencilla es hermosa, pero es solo el primer paso. Debemos aprender sobre todas las demás cosas que han sucedido en la eternidad pasada, porque volverán a suceder. La venida de Satanás y sus ángeles caídos sucederá al final de esta segunda edad, en esta última generación. Ya estamos viviendo en la generación final, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Cuando suene la séptima y final trompeta, solamente los que hayan perseverado en la fe y en la verdad hasta el fin serán salvos de la ira de Dios, como dice Mateo 24:13. Seguimos, pongan mucha atención. Ahora Judas nos va a hablar sobre aquellos ángeles que no esperaron la encarnación. Judas 1:6. Número 6 representa al hombre sin Dios en la Escritura.
Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, el cielo, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Saben qué día es ese? El día del Señor, cuando el Señor regresa a la tierra a juzgar a todo el mundo, a derramar su ira y a comenzar los 1000 años del reino del Señor. Un día es como 1000 años para el Señor. Segunda de Pedro 3, 8 al 10. La frase prisiones eternas es una mala traducción y debe entenderse como un impedimento perpetuo. Estos son los ángeles adoradores del diablo, que al igual que el diablo, no pueden encarnarse ni pueden recibir la salvación del Mesías Jesucristo. Ellos ya están sentenciados a morir eternamente. Ellos serán desatados sobre toda la creación a la sexta trompeta. Estos ángeles caídos morirán para siempre cuando venga el Señor a reinar la tierra a la séptima y final trompeta. Apocalipsis 10:7 y Apocalipsis 11:13. Ellos son los 7000 hombres mencionados en Apocalipsis 11:13. En esa cita, 7000 hombres debe traducirse 7000 nombres de hombres, y se refiere a estos ángeles caídos que serán desatados y destruidos. El número 7 simboliza totalidad en la Escritura. Seguimos, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, pongan atención, de la misma manera que aquellos ángeles que estamos hablando en el versículo anterior, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Acá Judas nos deja saber cuál fue el pecado de estos ángeles perversos. Bajaron a la tierra y fornicaron con las hijas de Adán. ¿Para qué? Para tratar de pervertir el plan de salvación de Dios, como veremos brevemente. También enseñaron vicios contra naturaleza a los habitantes de Sodoma y Gomorra. La frase vicios contra naturaleza aparece como carne extraña en el idioma griego. Seguir carne extraña significa entregarse a una carne que es diferente a la natural. Es perversión. Es hombre con hombre y mujer con mujer. Sodoma y Gomorra fueron destruidas para siempre con fuego eterno, que es un juicio de Dios, por practicar esa perversión. Las citas paralelas están en Levítico 20:13, 1 Corintios 6, 9 al 10 y en Romanos 1, 26 al 28. Estos ángeles perversos volverán a bajar a la tierra y pervertirán la humanidad con sus doctrinas de demonios, como dice 1 Timoteo 4:1. Por eso el Señor dijo que los días antes de su venida serán como los días de Noé. Mateo 24, 37 al 41. Por cuestión de tiempo, saltémonos al versículo 14. Judas 1:14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Aquí Judas nos dice Enoc, séptimo desde Adán. ¿Para qué? Para que no lo confundamos con el Enoc, que fue un hijo de Caín. Génesis 4:17. El diablo y sus hijos imitan las cosas de Dios y tuercen la palabra de Dios para tratar de confundirnos y engañarnos. Enoc significa dedicado. Enoc profetizó sobre estos perversos adoradores de Satanás antes de los días de Noé. Génesis 5:24. Enoc caminó con Dios y agradó a Dios. Por eso Dios lo llevó sin que vea la muerte. Enoc fue un tipo de la elección de Dios, los que también caminan con Dios y serán fieles a Dios hasta el fin. Ellos también predican en contra de Satanás y sus adoradores perversos que viven en esta última generación, y esos ángeles perversos que van a bajar a la tierra en esta última generación. Los escogidos de Dios también serán transformados en vida sin ver la muerte física. 1 Corintios 15:52.
Nosotros somos esos escogidos de Dios, los que somos fieles a Dios. Jamás vamos a doblar rodilla ante Satanás. Jamás lo hemos hecho y jamás lo haremos. ¿Dónde está escrito que estos ángeles perversos fornicaron con las hijas de Adán? En Génesis 6, 1 al 4. Vámonos para allá un momentito. Los ángeles caídos de Génesis 6. El número 6, como se los dije, representa el hombre sin Dios. Y es uno de los números de Satanás, la bestia 666. Génesis 6.1 dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Esta es una mala traducción, hermanos y hermanas, amigos y amigas. El texto hebreo dice el Adán en vez de los hombres. Esta cita está hablando de las hijas de Adán. De este linaje adámico iba a nacer el Mesías Jesucristo según la carne, como dice Lucas 3, 23 al 38. Seguimos, versículo 2. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos hijos de Dios no eran los hijos de Seth, que se casaron con las hijas de Caín, como enseñan esas tradiciones. Una unión entre humanos no produce gigantes. Los hijos de Dios son los ángeles en todo el Antiguo Testamento. Por favor, lean Job 1:6, Job 2:1, Job 38:7 y Salmos 89:6. Estos hijos de Dios fueron los ángeles perversos que abandonaron su morada y que van a ser desatados cuando suene la sexta trompeta. Dios puso el relato sobre ellos en Génesis 6 y en Judas 6. Así tenemos 3 números 6 o el 666. ¿Se dan cuenta? Gloria a Dios por revelarnos estas cosas. Seguimos, versículo 3. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El número 120 representa un tiempo de espera divinamente señalado por Dios. ¿Saben por qué Dios dice que el hombre es carne en esta cita? Porque antes de que fuera carne, el hombre fue creado espíritu o un ser celestial, como está escrito en Job 38:7. Dios creó a todos sus hijos en el principio. Génesis 6:4 dice: Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, los ángeles perversos, a las hijas de los hombres, a las hijas de Adán, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Había gigantes, aparece como llegaron a ver gigantes en el idioma hebreo. La raíz de la palabra gigantes es H5307 y significa caer. Y también después, no quiere decir que hubieron gigantes antes de esa unión entre ángeles caídos y las hijas de Adán, como muchos interpretan. La frase quiere decir que también después del diluvio hubieron gigantes que atentaron contra el linaje adámico del Señor, como dice Números 13:33. ¿Qué hicieron estos ángeles caídos perversos? Fornicaron, como dice Judas 1:6. Tuvieron relaciones con las hijas de Adán y les engendraron estos hijos gigantes. ¿Por qué hicieron esto? Lo hicieron para tratar de contaminar el linaje adámico del Señor Jesucristo y así evitar que naciese el Mesías Salvador. Pero Dios intervino y envió el diluvio para destruir a estos gigantes y así dar un nuevo comienzo a la humanidad. Noé y sus hijos no fueron contaminados genéticamente por estos ángeles caídos. Noé era perfecto en sus generaciones, dice Génesis 6:9. Por eso se salvaron del diluvio y continuaron el linaje adámico del Señor.
La palabra perfecto, que es la palabra H8549, significa sin defecto genético. Averígüenlo. Aunque no está escrito, yo opino que los ángeles caídos manipularon la genética de esos hijos que engendraron para que puedan crecer a un tamaño gigantesco y así puedan destruir el linaje adámico del Señor fácilmente. Estos ángeles caídos fueron los valientes varones de renombre que se rebelaron en el primer mundo. Ellos rehusaron nacer en la carne y vinieron desde el cielo a este segundo mundo con completo conocimiento de la eternidad pasada. Dios no les perdonó ese pecado. Por eso están reservados para morir eternamente. Dice 2 de Pedro 2:4. Bueno, ya documentamos lo que hicieron estos ángeles caídos perversos y también documentamos que Satanás vendrá a la sexta trompeta junto con estos ángeles caídos. Aquí termina la primera parte de este maravilloso estudio. En la segunda parte aprenderemos cómo estos demonios serán desatados. Si les gustó esta primera parte, no se pierdan la segunda parte. Les prometo que será igual de fascinante. Los espero en la segunda parte. Que Dios los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!